Hoy iniciamos el ciclo de conferencias Los Brazos del Magdalena en alianza con el Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. La conferencia de hoy, titulada El río Magdalena en la narrativa de García Márquez, está a cargo de Germán Ferro Medina, quien es antropólogo de la Universidad de los Andes con maestría en Historia de la Universidad del Valle y Flaxo y estudios de doctorado en Historia en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Desde hace 30 años ha trabajado como investigador y profesor, primero vinculado al Instituto Colombiano de Antropología ICANN y luego en la Universidad de los Andes. Actualmente es director y curador del Museo del Río Magdalena en Honda, Tolima, y profesor invitado en varias maestrías del país y en el exterior en temas de patrimonio, museos, historia y antropología. Antes de darle paso a Germán, quiero contarles que parte de la dinámica de esta conferencia es que nos gustaría que el público participe con la lectura de 3 fragmentos que mostraremos durante la actividad. Invitamos a todos a que participen y nos escriban en el chat quienes deseen hacerlo para abrirle los micrófonos. Ahora sí, bienvenido Germán, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y para mí es muy interesante poderles mostrar lo que ha significado el río Magdalena en la literatura. Entonces, pues primero conviene decirles que mucho antes de los antecedentes de un trabajo que relativamente conocemos de García Márquez, la literatura sobre el río Magdalena ha sido muy abundante, ¿no? Hay numerosas expresiones en el campo literario, en la poesía, en el ensayo, en, en la crónica, en el cuento, en textos periodísticos, en la novela y bueno, y más modernamente en otros formatos como documentales y películas que insisten en mirar como de manera protagónica el río Magdalena. Eso es bien interesante porque hay una larga tradición que recoge ese río que quisiera antes de empezar a señalar cuál es como la impronta y la huella literaria que García Márquez ha planteado o nos ha dejado como huella y como legado en varias de sus novelas, pues que el río Magdalena pues no sería, digamos, un capricho, sino fundamentalmente es el eje de construcción de la nación. El río Magdalena pues atraviesa todo el país de sur a norte y es una cuenca donde habita prácticamente el 85% de la población colombiana, recorre y conecta 12 países en su propio, digamos, en su propio recorrido, pero entendiendo el río como la gran cuenca donde también el Cauca es afluente del Magdalena, pues tenemos una población mayor, unos 17, 18 departamentos en la cuales tiene impronta la huella, la dinámica, la historia, la cultura del río Magdalena. Otro aspecto fundamental que quiero hoy comunicar con ustedes es que el río tiene la gran capacidad de conectar el mundo andino con lo caribeño, lo que a veces no hemos podido los colombianos, lo que a veces nos cuesta trabajo dialogar y nos movemos con prejuicios o estereotipos, pues el río nos da una lección maravillosa de que combina en el recorrer de sus aguas un paisaje andino, una cultura andina, y ese mismo río se transforma y se nombra y se construye culturalmente desde lo que podemos llamar como Caribe. Es realmente un aspecto, digamos así, muy mágico del Magdalena. Y en ello, pues también señalar que el río tiene, digamos, en su curso más de 128 municipios, o sea, una historia de ocupación y de poblamiento muy grande y mayoritaria en la vida del país, con una presencia indígena a lo largo de ese territorio desde épocas milenarias. Es un río Magdalena que también tiene un componente negro, un componente afro, que le da, digamos, ese mestizaje
y ese compartir de la vida con el mundo criollo, también con los extranjeros que en una u otras épocas están llegando a Colombia, y la vía natural, la ruta natural del Magdalena es por donde llegan pues también otros grupos, los extranjeros, toda esta multiplicidad de mestizaje que es Colombia, y sin duda pues también el lugar de los pescadores, es un río de los pescadores, un río de los comerciantes, de los navegantes, un río con una historia que ocupa muchas capas en lo que hemos ido siendo. Es un río de lo prehispánico, es un río de la conquista, es un río de la independencia del mundo hispánico, es el río de las guerras civiles y es el río pues, del desarrollo económico y de la viabilidad de Colombia como país independiente, como país exportador. Hoy en día, también el río se coloca como en un lugar paradigmático, en un lugar protagonista de las posibilidades de nuevas formas de exportación, de caminos de exportación más baratos. El petróleo de Colombia que se refina en Barranca Bermeja se mueve por el río Magdalena, ya sea para llegar a Barranquilla o por el canal del dique vía Cartagena. Entonces tenemos un panorama amplio de todas las épocas, de un río que nos habla de manera integral de la construcción de la nación colombiana, y por eso ha sido motivo de muchísimos escritores, de muchísimas narrativas que, que también hablan del río, ¿no? García Márquez va a ser en cierta manera ya en el siglo XX como, sí, digámoslo, la culminación de un proceso de muchísimas formas de narrar y entender el río, ¿no? Los cronistas como Juan de Castellanos, como Fray Pedro Simón, conquistadores que han dejado sus memorias como Jiménez de Quesada, o investigadores de la talla de Caldas, de José María Samper, de todo este grupo de viajeros también, diplomáticos, científicos, etnólogos, entomólogos, biólogos, comerciantes que viajan por el río, desarrollan una crónica enorme del Magdalena, una mirada amplia de detalles, de descripción, que más tarde van a ser ellos buena parte de la fuente en la que va a brevar García Márquez para hablar sobre el río y construir una narrativa también muy interesante. Eso quiero resaltarlo. El río es un río de viajeros, un río de científicos, de empresarios, pues un relato en el que está construido desde múltiples voces, y eso es bien, bien importante. También hay novela previa, novela anterior a la obra de García Márquez, que vale la pena pues recordarla, ¿no? Unas novelas que quiero aquí, digamos, hacer una alusión importante a la edición de una biblioteca del Río que Ricardo Alonso, recién fallecido, digamos, tuvo como el gusto y, digamos, la gran quijotada de construir una biblioteca de novelas del Río Magdalena, una colección muy bella, donde va a estar allí la novela de La Maldición de Manuel María Madiedo, que es una novela bien interesante del siglo XIX. Manuela, que si bien no nombra exactamente el pueblo, pues es un lugar de referencia muy fuerte y muy temprana en la literatura colombiana, allí en las tierras del Tabaco, de la zona alta del Magdalena, en Ambalema. Tenemos la novela de los pescadores del Magdalena de Jaime Buitrago, también una interesante narrativa sobre los pescadores en particular y muy cercano a la región de Honda. También está Y otras canoas bajan al río del año 57, Rafael Caneva, eh, que logran identificar otros aspectos del río. Él es del Banco Magdalena, este escritor. Y bueno, estas obras son recogidas en una biblioteca del río que
qué bueno que el banco la tuviera, la presentara para su público, para aprender de esta riquísima narrativa que el Magdalena ha dispuesto para los colombianos, y muchos escritores previos a García Márquez han hablado también del río, ¿no? La poesía muy importante en el Magdalena, con las obras tan bellas, tan interesantes como este gran políglota de Monpós, que es Candelario Beso, con los cantos de mi tierra también de la segunda mitad del siglo XIX. Otros poetas han cantado el río, como el mismo el reconocido Julio Flores, los piedracelistas como Jorge Rojas, el mismo Álvaro Mutis, y uno, quien lo creyera, también otros poetas del Cono Sur como Pablo Neruda o caribeños como Nicolás Guillén, también hacen poesía referente al río Magdalena, ¿no? Entonces tenemos un amplio marco narrativo, literario, poético, en el que estas características que les he señalado sobre el río Magdalena, entonces pues va a ser un lugar de privilegio para muchísimos de nosotros. Sin embargo, pues nuestro Nobel es nuestro Nobel, y siempre pues su impronta y su huella en la narrativa y en la memoria que construimos de país va a ser fundamental también para desde allí mirar y sentir ese río desde su propia experiencia personal, desde su vida de estudiante al interior del país, desde su experiencia de, de la memoria de sus padres y también de su carácter, también de investigación que hace sobre algunos aspectos de Colombia que ya los vamos a ver. También hay otros antecedentes literarios que quiero aquí resaltar con todos los que se nos han ido, digamos, acercando a esta charla, y destacar la otra raya del tigre de Pedro Gómez Valderrama. Ahí tenemos ya una presencia, digamos, literaria moderna, muy valiosa, ese viaje que hace Lenguerque, este empresario alemán que va a venir a fundar, digamos, Bavaria, aquí en Colombia, esa novela biográfica maravillosa basada en testimonios históricos que hace Pedro Gómez Valderrama, tiene presencia entonces del río en la zona de Santander, muy valiosa, donde nos muestran pues aspectos bien importantes del mismo. Y no olvidemos a Álvaro Cepeda Zamudio, cercano, amigo entrañable de García Márquez, que muere pues muy temprano, pero Álvaro Cepeda va a tener algunos textos referidos al río Magdalena, entre ellos en el año 44 quiero destacar el viaje por el litoral del Magdalena, ¿no? Eh, que van creando, digámoslo así, como ese gran universo, esa decantación de memoria de lo que el río se viene contando en esa gran crónica del Río Grande de la Magdalena. Pero entonces ya, digamos, metiéndonos en el universo garciamarquiano, quisiera entonces como dar un primer antecedente. Vamos entonces aquí a compartir la pantalla. Muy bien, gracias. He propuesto para esta charla, pues eso, el río Magdalena en la obra y en la narrativa de García Márquez, como me han presentado aquí muy amablemente, pues ahora en un tiempo para acá tengo la responsabilidad de dirigir y de haber curado un museo sobre el río Magdalena que está en el puerto de Honda, al interior de Colombia, el puerto que va a conectar el Magdalena con Bogotá. Y desde allí muchísimas personas me preguntan por García Márquez y por su narrativa y dónde es que está ese río Magdalena en la obra, como una necesidad y una búsqueda de encontrarnos con el escritor que, digamos, u otras personas recuerdan que el río allí es importante para él. Pues esa relación del río Magdalena en la obra de García Márquez es
un esfuerzo enorme de presentarnos un paisaje de río que es bien descriptivo, interesante para todos, de conocer, de viajar por la fuerza de ese trópico. Es también una narrativa acerca de la navegación en la que el mismo García Márquez va a ser protagonista y él va a estar navegando en el río durante un periodo largo de su vida. Va a ser un tema de la deforestación muy fuerte, muy incisivo, García Márquez en mostrar, hay manera de ver, muy vanguardista, una problemática que ahora nos resulta muy común, pero que en su momento me parece que García Márquez allí tiene una sensibilidad enorme, casi que profética, de pensar el río en su gran drama de la deforestación, de que pues cada vez estamos en una, digamos, violencia ambiental sobre el río y su ecosistema, que nos deja un legado para el día de hoy, una responsabilidad, una acusación siempre actual de nuestras malas relaciones con el río. Tenemos también una narrativa del río pensando el tema de la violencia, el tema de los muertos, el tema de que no escapa, ni mucho menos, el río es como expresión de esa realidad conflictiva que vive el país. Para decirles a ustedes que pensar el río Magdalena es también pensar a Colombia, es pensar el país en general en esa población que ya he señalado, en todo ese territorio que recorre, ¿no? Insisto en ello, el río Magdalena es desde el sur de Colombia, desde la frontera del Huila con el Cauca, y va a llegar a desembocar a Barranquilla. Son 1.540 kilómetros donde el río copia muchos países, pasa por muchos departamentos, por muchos ecosistemas, por muchas historias, y esto es lo que pues resulta interesante también para la narrativa y lo que se muestra aquí en la obra de García Márquez. También hay un elemento muy interesante que es la del amor, ¿no? Como al lado de esa violencia, al lado de ese desencanto en los diferentes periodos históricos en que García Márquez nos va a mostrar su literatura, también entonces el amor como la apuesta posible, lo que superará a la muerte de la vida misma como personas y a la posible muerte también del río, el amor como la fuerza arrolladora, como la fuerza que eterniza, como la fuerza utópica, y eso me parece muy interesante y muy potente en la novela de García Márquez. Un río de la vida y un río de la muerte al mismo tiempo, la gran paradoja del río Magdalena. Quisiera entonces destacar en la novela y en la biografía una continuidad, que es continuidad en la obra de García Márquez, en sus novelas, ¿no? En señalar de manera muy clara que García Márquez, digamos, desarrolla durante un gran periodo de su escritura y de su narrativa. García Márquez, recordemos que nace en el 27, en algunas partes es el 26, pero bueno, va a morir en el 14 y hay, digamos, como un partir de aguas, propia metáfora para hablar del río Magdalena, un partir de aguas que en el primer gran periodo de su narrativa, García Márquez va a tener como metáfora Macondo, y desde allí, pues sus grandes novelas como pues, la misma, pues la mala hora, o el coronel no tiene quien le escriba, los mismos 100 años de soledad, el tema es Macondo, ¿no? Y en muchos de sus cuentos, Macondo es la metáfora potente que escoge García Márquez para contarnos a Colombia, para contar ese Caribe, para contarnos una realidad cultural que la leemos de manera mundial, y de ahí una metáfora, repito, muy potente. Sin embargo, va a ocurrir un cambio interesante
es que después del Nobel que García Márquez recibe en el año 82, su novela va a transitar sobre otro referente distinto a Macondo. Macondo que ya, digamos, por decirlo así, lo abandona para entrar en un nuevo referente geográfico, vital, dinámico, que fluye, y es el propio río Magdalena. Esto es bien interesante, es Macondo y después del Nobel, en su, digamos, periodo siguiente, hasta llegar a su biografía, hasta llegar a su propio, digamos, desarrollo de su narrativa, como contando su propia vida, que nos promete, estamos pendientes de su segundo momento de, de narrativa biográfica, autobiográfica, pero lamentablemente ya no alcanzó. Tenemos como tema el río Magdalena. Y entonces quiero destacar esas, esas novelas y esa narrativa en la que nos vamos a ubicar para leer el Magdalena en la obra de García Márquez. El primero de ellos, que ahí pues he listado, para que podamos como apuntarlas, tener las fechas, reconocerlas en una obra pues voluminosa del escritor García Márquez. Tenemos un antecedente muy interesante, un año antes del Nobel, casi que un García Márquez que se está preparando para ello y nos ofrece una columna publicada en El País el 24 de marzo de 1981. Esa columna se llama El río de la vida, un texto y un título, digamos, hermoso, que nos va a mostrar su concepción ya de un río total, de un río que habla de una experiencia múltiple. Ese río de la vida la vamos a ver casi que párrafos copiados se van a volcar sobre su autobiografía, pero allí ya nos va a mostrar el interés eh, que García Márquez está ofreciendo para entender pues, la dinámica del río y lo que significó también para la propia vida de García Márquez. Luego van a venir, como ya lo he dicho, después del Nobel, las tres novelas o los tres grandes documentos literarios en que García Márquez va a poner el Magdalena en el centro, digamos, de la reflexión y la narración. Está El amor en los tiempos del cólera, novela pues que digamos ha tenido mucha difusión, novela sobre el cual se construyó una película, novela en la que tenemos también pues una canción que está en ella y nos recuerda, cantada por Shakira, nos produce una evocación tremenda de nostalgia y del poder del amor eh, en, en la perspectiva pues, de esa narrativa de García Márquez. Es del año 85, 1985. Luego, eh, García Márquez va, digamos, a enfrentar un gran desafío, que es el de, digamos, hacer investigación histórica sesuda, revisión de fuentes, diálogo con historiadores colombianos y venezolanos, mira de fuentes, de archivo, en un trabajo muy bello, muy juicioso, muy de detalle y con mucha dificultad, ¿no? Porque es el García Márquez, digámoslo, historiador que se quiere meter en ese mundo, en en ese otro tiempo para no ser anacrónico, para entender un río Magdalena pues de principios del siglo XIX, y construye esa muy sentida, eh, digamos, momento final del general Simón Bolívar en su viaje por el Magdalena, en su viaje en un champán, en su viaje hacia la muerte. Es una tragedia, digamos, al estilo de griega, es ese monólogo, es un García Márquez que habla por interpuesta persona con Bolívar. Y por último, que podríamos decir que es la autobiografía, pero yo diría que es una de las grandes novelas de García Márquez, porque lo que hace él allí es
construir ya en su propia vida todos los elementos que él fue ubicando en todas las novelas y las recoge en su propia vida y es tal vez la biografía narrada y ficcional de la totalidad de lo que fueron sus otras novelas. Entonces, pues allí, protagonista, repito, es el río Magdalena. Quisiera de todas maneras dar un antecedente, el río Magdalena y la geografía del Caribe colombiano, marcada por sus ríos, que de esa enorme cuenca caribeña, o sea, de los ríos que desembocan en el Caribe, pues ya García Márquez, no, 20 años antes del Nobel, nos ha planteado esa preciosa, siempre me ha conmovido muchísimo esta, esta geografía narrada de oficios de las personas y de los, sí, de los trabajadores que durante, perdón, que durante, que a través de toda su geografía han construido esa cartografía del Caribe, ¿no? Y es en los funerales de la Mama Grande donde ya García Márquez nos muestra, repito, ese paisaje cultural de las personas que asisten a la funerales de la Mama Grande y empezamos a ver ya ese Caribe con elementos del río que quiero aquí y del Caribe que quiero aquí contarles o narrarles, ¿no? Yo le había propuesto eh, a Catherine para este evento que algunos de ustedes, de las personas que nos están escuchando, em, pudiéramos leer algunos de esos textos. Yo voy a comenzar con con esta primera página, Catherine, y después invitamos a alguno de los asistentes que quisiera leer, ¿no? Que compartiéramos la narrativa, el ritmo poético, su sonoridad, ¿no es cierto? Sí, ya tenemos a Germán Rivillas cuando nos deje el paso. Germán se ofreció a leer. Bueno, no, muy bien. Entonces ese será el primero. Entonces, he querido destacar este, digamos, como preámbulo, ¿no? Como lo que iba a ser ya después en las otras novelas donde nos muestra esa geografía del Caribe, que la he encontrado siempre hermosa, siempre contenedora de toda esa cultura y donde los ríos tienen un lugar, repito, un lugar importante. Em, y que recuerdo cuando la leí muy joven, que desde allí produce esa fascinación de escribir todo ese mundo cultural. Entonces, así quiero traerla al recuerdo de la lectura de todos. Esta es Incrédulos, nos llama así, casi que nos sacude, incrédulos del mundo entero, la verídica historia de la Mama Grande, soberana absoluta del reino de Macondo, es el poder total, de nuevo sobre todavía allí en la metáfora de Macondo, que vivió en función de dominio durante 92 años y murió en olor de santidad un martes de septiembre pasado y a cuyos funerales vino el sumo pontífice. Es el mundo total en donde se muere el personaje que vivió casi 100 años y a la que asiste el Papa, ¿no? La grandilocuencia, el poder total que empieza a desmoronarse, pero allí va a ser el gran recurso de García Márquez de empezar a mostrar, repito, esa geografía, ¿no? Esa geografía en el que el río Magdalena va a tener un lugar protagónico. Ahora, y anunciando qué es lo que está pasando, ahora que los gaiteros de San Jacinto, los contrabandistas de La Guajira, los arroceros del Sinú, las prostitutas de Guacamayal, los hechiceros de la Sierpe y los bananeros de Aracataca han colgado sus toldos para restablecerse de la extenuante vigilia. Ahora es la hora de recostar el taburete a la puerta de la calle y empezar a contar desde el principio los pormenores de esta conmoción nacional antes de que tengan tiempo de llegar los historiadores. El anuncio de una narrativa distinta desde la voz es autorizada, digamos, de la historia. Este es el gran cuento mágico
donde tiene cabida lo surreal, donde tiene cabida todo ese universo cultural del Caribe colombiano marcado por los ríos que tienen como confluencia el Caribe colombiano. Y allí está también entonces la continuidad de esa cosa mágica, diríamoslo así, ricamente en su desarrollo, digámoslo, etnográfico, de mostrar todo ese universo de oficios y lugares del Caribe colombiano. Allí estaban en espera del momento supremo las lavanderas del San Jorge, de nuevo el otro río, los pescadores de perla del Cabo de Vela, los atarrayeros de Ciénaga, los camaroneros de Tasajera, los brujos de La Mojana, los salineros de Manaure, los acordeoneros de Valledupar, los chanales de Ayapel, los papayeros de San Pelayo, los mamadores de Gallo de la Cueva, los improvisadores de las sabanas de Bolívar, los camajanes de Rebolo, los bogas del Magdalena, los tinterillos de Monpós, además de los que se enumeran al principio de esta crónica, que son los que había nombrado anteriormente. Entonces ustedes, el mapa maravilloso, hice ese esfuerzo para, digamos, comunicarme con ustedes y, digamos, anclar geográficamente en razón de los funerales que van a ocurrir de la muerte de la Mama Grande, lo que hace García Márquez es describir en oficios y lugares todo ese paisaje y toda esa riqueza del Caribe colombiano, donde, donde los límites y el desarrollo de todos esos oficios pues están construidos desde el Sinú, pasan por el San Jorge y continúan por el Magdalena hasta su desembocadura. Este ejercicio de mapa me gustaría que pusieran atención porque es bien interesante cómo al irlos marcando sobre este mapa, lo que estamos viendo es el despliegue de oficios y de lugares y de construcción de todo ese Caribe, que es como diríamos así la disculpa que le permite al escritor describir la magia y la riqueza de las actividades, de la economía, de los personajes, con una nota autobiográfica muy bonita en que también se ubica a él y a su grupo de gente, porque entre las personas que están yendo a los funerales de la Mama Grande, pues son los mamadores de Gallo de la Cueva, lugar de encuentro de los intelectuales en el que García Márquez compartía con Cepeda, con Obregón, etc. A pesar de que yo tenía aquí El amor en los tiempos del cólera, que es un libro, ya les dije que era del año 85. Quisiera comenzar con en el general de su laberinto, que es la novela del año 89. La quiero, aunque es un poco posterior a El amor en los tiempos de cólera, quiero empezar con ella porque históricamente es más temprana. O sea, García Márquez viaja a, a la historia de principios del 19 y desde allí empieza digamos, a mirar ese río, a recabarlo históricamente, a, a mirarlo desde, digamos, como en un alter ego que es Bolívar y que Bolívar en su momento final va a recorrer el río desde Honda hasta Cartagena y desde allí pues es un camino, un viaje hacia la muerte con la fuerza poética maravillosa de, de lo que significa revisar su historia y revisar nuestra propia historia. Entonces, eh, aquí podemos pedirle a algunos de los que íbamos repasando, algunos de los de sus narrativas, Catherine, podemos ya que alguno de los que nos acompaña leer este párrafo. Sí, le damos el paso a Germán Rivillas para que nos lea este fragmento. Por favor, Germán, ya tienes el micrófono habilitado. Muchas gracias.
Bueno, comienzo. El comienzo de un viaje hacia la muerte. A las 2 de la tarde coronaron la última colina y el horizonte se abrió en una llanura fulgurante, al fondo de la cual yacía en el sopor de la muy célebre ciudad de Honda, con su puente de piedra castellana sobre el gran río Cenagoso, con sus murallas en ruinas y la torre de la iglesia desbaratada por un terremoto. Muy bien, casi que es la introducción a ese gran viaje, ¿no? Tengo especial afecto por Honda. Allí está el Museo del Río Magdalena, que de paso se los ofrezco para que vayan a visitarlo, para que vayan a pensar ese río que tiene esa gran trayectoria de 1500 kilómetros que señalaba ahora. Pero Honda es un parte de aguas, Honda es la conexión, por eso él viene bajando desde esa colina y el horizonte que él encuentra bajando de Bogotá es esa gran llanura fulgurante que da como la introducción al viaje y que llega a la ciudad de Honda a 229 metros sobre el nivel del mar e inicia ese viaje de una ciudad que acaba de pasar, de tener un terremoto, que está en ruinas, como él lo señala ahí, que las iglesias están también derruidas y que comienza ese viaje por el Magdalena, viaje que nos va a permitir recorrer su geografía, su paisaje y también es el personaje y el general en su momento crítico, enfermo, políticamente quebrado. Entonces es un viaje de memoria, de introspección, que es al mismo tiempo el viaje de memoria de García Márquez en lo que es experiencia, ¿no? Casi que uno habla por el otro, uno va a ver qué descripciones, eh, teniendo el cuidado de no caer en un anacronismo, pero muchas de las descripciones que ve el general y que vamos a ver en el río, pues es el río que ha visto García Márquez en su tiempo, unos años después. Digamos entonces, podemos continuar con esta lectura. Hacía 7 años que él le había concedido un privilegio especial al comodoro alemán Juan B. Elbers para que iniciara la navegación a vapor. Él mismo había ido en uno de sus buques desde Barranca Nueva hasta Puerto Real, camino de Ocaña, y había reconocido que era un modo de viajar cómodo y seguro. 2 años después, investido con poderes absolutos por el Congreso Nacional, el general desbarató el acuerdo con una de sus frases proféticas: si le dejamos el monopolio a los alemanes, terminarían traspasando a los Estados Unidos. Más tarde declaró la total libertad de la navegación fluvial en todo el país, de modo que cuando quiso conseguir un buque de vapor para el caso de que decidiera viajar, se encontró con dilaciones y circunloquios que se parecen demasiado a la venganza, y a la hora de irse tuvo que conformarse con los champáns de siempre. Sí, bien interesante. Entonces vamos a empezar a ver en esta narrativa a un García Márquez histórico que recoge la fuente, que nos muestra qué es lo que ha sido el río, cómo ha sido, pues un tema central en el Magdalena es su capacidad de ser navegable prácticamente en todo su territorio, de modo que la navegación hizo al río eh, su importancia, su protagonismo, le dio su protagonismo y lo convirtió en el río fundamental de la economía y del intercambio y nos hizo modernos el río Magdalena. Entonces aquí este muy bello texto en el general y su laberinto tenemos a un García Márquez que recuerda esa historia de nacimiento de la navegación, donde es el gran primer promotor de que trajo los barcos, fue Elbers. De hecho, hay una frase muy recordada que Bolívar le dijo a Elbers, bueno, yo les di la libertad, dele ustedes, Comodoro Elbers, el desarrollo de este país, ¿no? Pero viene esa gran primera contradicción que tú has leído de manera muy clara y muy bien, es que
Hubo también la preocupación de darle la navegación a los monopolios y, y Bolívar, pues una de las cosas que hace, que va a tener tensiones con Santander es la de darle la libertad total de la navegación fluvial al país. Y pues bueno, eso generaron contradicciones de todo tipo, hasta que cuando Bolívar ya muy enfermo, cuando llega a Honda e inicia su viaje, es una gran paradoja, no encuentra, no consigue un vapor y Bolívar viaja en un champán, en esa larguísima tradición de navegación de canoas que tienen el techo cubierto de manera muy sencilla. Sin embargo, al hombre que, digamos, eh, genera la posibilidad de esa navegación moderna, pues ahora viaja de manera paradójica en uno de los champanes. Entonces, continuemos a ver qué más nos dice García Márquez en la voz del general que, que encontramos de ese río Magdalena. A ver, sigamos leyendo. De los tantos recuerdos compartidos con José Palacios, uno de los más emocionantes era el del primer viaje, cuando hicieron la guerra de liberación del río, al frente de 200 hombres armados de cualquier modo, y en unos 20 días no dejaron en la cuenca del Magdalena ni un español monárquico. De cuánto habían cambiado las cosas se dio cuenta el mismo José Palacios al cuarto día del viaje, cuando empezaron a ver en las orillas de los pueblos las filas de mujeres que esperaban el paso de los champanes. Ahí están las viudas, dijo. El general se asomó y las vio vestidas de negro, alineadas en la orilla como cuervos pensativos bajo el sol abrasante, esperando aunque fuera un saludo de caridad. Ahora las viudas somos nosotros, dijo. Somos los huérfanos, los lisiados, los parias de la independencia. Sí, qué bello texto ese de donde ya también en la narrativa de su novela es esa desesperanza de la guerra, digamos la presencia inequívoca de las viudas y ese legado terrible de la violencia, tema muy fuerte en la novela de García Márquez, su desencanto y su y sí, el terrible legado, repito, que la violencia deja y entonces, pues ellos también son huérfanos, ¿no? Un país de huérfanos, de lisiados, que a pesar de ese gran proyecto de independencia, pues la muerte queda allí como en un desengaño tremendo, ¿no? Vemos a un García Márquez en la voz trasladada al tiempo de Bolívar, ese escepticismo y ese agobio por la violencia que ha generado los tiempos y que el río pues es también memoria de ello. Veamos este otro texto. La navegación era más rápida y serena, y el único percance lo ocasionó un buque de vapor del Comodoro Elbers que pasó resollando en sentido contrario y su estela puso en peligro los champanes y volteó el de las provisiones. En la cornisa se leía el nombre con letras grandes, El Libertador. El general lo miró pensativo hasta que pasó el peligro y el buque se perdió de vista. El Libertador, murmuró. Después, como quien pasa a la hoja siguiente, se dijo, pensar que ese soy yo. Sí, es un texto de una poética enorme y de la gran paradoja, ¿no? De nuevo Elbers, el que la historia lo ha consagrado como la persona que trae el desarrollo moderno de los grandes buques a vapor, que pues, y entonces García Márquez construye una escena paradójica tremenda y con muchos, con un humor negro, llamémoslo así, porque pues pasa el vapor que casi pone en peligro, voltea los champanes, pero que ese vapor lleva el nombre del Libertador, o sea, el propio nombre, pues como se le apodaba o se le nombraba al general Simón Bolívar, y él mismo lo dice, ¿no? Es una historia de las paradojas, de las contradicciones, que ese mismo modelo de desarrollo, de posibilidades dadas por el Libertador,
ahora pasaba en el nombre del barco y prácticamente los iba a voltear, ¿no? Y es como esa nostalgia en la que uno se va cada vez en la novela enterneciendo ya de esa humanidad de Bolívar tan bellamente expuesta en la narrativa de García Márquez, pensar que ese soy yo, ¿no? Ese libertador que cumple esa gran tarea, pero que ahora él mismo lo está queriendo ahogar, o esa historia la está queriendo ahogar a él mismo cuando pasa tan rápido y quiere inundar ese champán, ¿no? Dice que en ese proceso de la novela, de la narrativa, es una narrativa de viaje, es una narrativa de navegación por el río donde van sucediendo una y otras cosas y un ejercicio de vocación, tanto del narrador García Márquez como en la voz y recogiendo toda su experiencia de vida, de lo que ha significado su desencanto Bolívar, ¿no? Hay una doble, digamos, tracción de memoria entre el propio escritor y el propio en general, que van ambos por el río Magdalena. Veamos otra descripción también muy bella que nos ofrece este libro que lo invito a las personas que todavía no han tenido oportunidad de leerlo, que se acerquen a él con esa ternura con que García Márquez se aproxima a la humanidad del gran general. Entonces, ¿cuál es la voluntaria, Catherine? Estela Sánchez. Bueno, Estela, muchas gracias por también acompañarnos en esta lectura colectiva, que es muy rico. Yo le señalaba a Catherine que a García Márquez hay que leerlo a veces en voz alta, ¿no? Que uno siente el ritmo, siente la música de las palabras, su sonoridad, y entonces la experiencia de leerlo en voz alta y de manera colectiva es muy emocionante. Entonces, ánimo con la lectura. Gracias. El segundo día de navegación vieron haciendo bien cuidadas con praderas azules y caballos hermosos que corrían en libertad. Pero luego empezó la selva y todo se volvió inmediato e igual. Desde antes habían empezado a dejar atrás unas balsas hechas de enormes troncos de árboles que los taladores de la ribera llevaban a vender en Cartagena de Indias. Eran tan lentas que parecían inmóviles en la corriente y familias enteras con niños y animales viajaban en ellas, apenas protegidas del sol con escuetos cobertizos de palma. En algunos recodos de la selva se notaban ya los primeros destrozos hechos por las tripulaciones de los buques de vapor para limpiar las calderas. Los peces tendrán que aprender a caminar sobre la tierra porque las aguas se acabarán, dijo él. Sí, muy bien. De nuevo, entonces, aquí en la narrativa de puesta en la voz y en la narración del general, en ese laberinto de la vida, de que va él recabando su memoria, pensando ese futuro, que el río mismo lo va llevando hacia la muerte, ya él enfermo, pues empieza a tocar un tema muy neurálgico, diría yo, muy sensible de lo que ese desarrollo también es como el desencanto, nos va a empezar a crear una problemática de orden ambiental muy peligrosa, ¿no? Hace descripción muy bella de esos, digamos, de esas balsas, de esas piraguas hechas de un solo tronco, eh, pero que después va a ver cómo digamos, esa selva y va a empezar a mostrar los destrozos que se han hecho de ella a partir de la mismo proceso de modernización tiene su otra cara, su cara, digamos, oscura, en que los buques a vapor, quiero recordar acá, pues ellos se alimentan de la selva, de las orillas del río, porque las calderas a vapor tienen pues que ser alimentadas con leña, no sirvió el carbón que tenía disponibilidad acá, entonces es la madera de las selvas al lado y lado del Magdalena con que se tienen que devorar como unos grandes dragones toda la madera, todos los leñateos, muchos puertos del río Magdalena eran leñateos, así conocidos que le vendían leña a los buques que eran como pues insaciables de comerse toda esa selva para
ya poner en voz de Bolívar una de las sentencias para mí también bien dramáticas y bien irónicas de lo que podía pensarse ese futuro. ¿Por qué no lo vuelves y lo lees la sentencia final, entre comillas, los peces? Los peces tendrán que aprender a caminar sobre la tierra porque las aguas se acabarán, dijo él. Eso es tremenda, ¿no? Esta, digamos, esa locución que pues es propia García Marquiana, que es una sentencia tremenda sobre digamos, como profetizando el drama ambiental, ¿no? Con una ironía y una metáfora brutal, es que los peces tendrán que aprender a caminar sobre la tierra porque las aguas ya se van a acabar, ¿no? Es fuerte, es un anuncio de crisis ambiental, es de una ironía tremenda en la que en muchos momentos esa crisis se nos está queriendo mostrar con la secación de las ciénagas, con todo ese fenómeno tan dramático de un río con vertimientos de desechos industriales, de desechos de las diferentes puertos, de los acueductos, en fin, los peces tendrán que aprender a caminar por la tierra porque las aguas acabarán, ¿no? Es una frase lapidante, dramática, de la preocupación de Bolívar, pero que es la preocupación del narrador que nos la coloca ahora en el presente, nos la ubica en el presente. Es bien imponente, ¿no? Bien dramática. Entonces, ahora me voy a devolver a, al año 85, una vez, digamos, ese viaje desesperanzador que tiene Bolívar y al mismo tiempo es el que mira con muchísimo escepticismo, pesimismo, ese río que ya en los años 30, ese río es un río de la muerte de la que ya le va a llegar a Bolívar también, ¿no? El libro es muy dramático en ese sentido, muy conmovedor y muy inquietante, como ese repaso de la vida y del paisaje que hace Bolívar, pero que allí las condiciones las encuentra muy difíciles. Una Sí. segunda novela, una segunda novela también muy, como señalaba ahora, mucho más conocida, digamos, más cercana por su la impronta en la edad, en darle ese papel al amor en medio de las dificultades, en medio del cólera, muy cercana ahora a las epidemias que estamos viviendo, a nuestro tema del COVID. El libro siempre es muy cercano, es frente a la muerte amenazante. ¿Qué pasa con el amor, no? Y entonces vamos a empezar algunos textos, a compartirlo con todas las personas que nos escuchan, cómo es que se está mostrando allí el río en el amor en los tiempos del cólera. Entonces, ¿qué voluntario tenemos para que hagamos esta lectura, Cata? Tenemos a Patricia Argüelles. Adelante, Patricia. Gracias. El buque era uno de los 3 grandes de la Compañía Fluvial del Caribe. Había sido bautizado en homenaje al fundador, Pío V Loaiza. Era una casa flotante de 2 pisos de madera sobre un casco de hierro, ancho y plano, con un calado máximo de 5 pies que le permitía sortear mejor los fondos variables del río. Los buques más antiguos habían sido fabricados en Cincinnati a mediados del siglo con el modelo legendario de los que hacían el tráfico del Ohio y el Mississippi y tenían a cada lado una rueda de propulsión movida por una caldera de leña. Muy bien leído y con tu acento costeño. Se escucha muy interesante esa sonoridad de una novela que empieza a construir historia de nuevo sobre lo que ha sido la historia de la navegación en el río Magdalena, el desarrollo de las compañías fluviales. Esta se la inventa García Márquez, pero es la síntesis de muchísimas otras. La Compañía Fluvial del Caribe
donde el padre Florentino ha sido uno de los socios que trabajó allí. Es una descripción de los buques en sus diferentes pisos, en su ancho, en su calado tan importante en un río que muchos de ellos se encallaron. Aquí tenemos al río descrito desde su verdadera impronta protagónica en la vida económica, social, cultural del país, que fue la navegación, ¿no? Un río que permitió esa navegación. Entonces, aquí en los tiempos del cólera se describe con muchísimo detalle lo que ha sido esos barcos fabricados en Cincinnati y luego como se hacía en los otros ríos americanos como el Mississippi, donde muchos de ellos allí se tuvieron los astilleros, más tarde los tuvo Barranquilla, y bueno, describe esos vapores que ya reconocemos en nuestra memoria, que lo conocieron nuestros padres, nuestros abuelos, buques que se movían. Esa máquina de vapor lo que movía era esa caldera de leña, movía una rueda de paletas en la parte de atrás que los hace muy reconocibles esos vapores. Leamos entonces otro extracto del amor en los tiempos del cólera. Al cabo de 3 días de buenas aguas, sin embargo, la navegación fue más difícil entre bancos de arenas intempestivos y turbulencias engañosas. El río se volvió turbio y fue haciéndose cada vez más estrecho en la selva enmarañada de árboles colosales, donde solo se encontraba de vez en cuando una choza de paja junto a las pilas de leña para la caldera de los buques. La algarabía de los loros y el escándalo de los micos invisibles parecían aumentar el bochorno del mediodía. Pero de noche había que amarrar el buque para dormir, y entonces se volvía insoportable hasta el hecho simple de estar vivo. Muy bello, muy bien leído el texto. Fíjense cómo en los tiempos del cólera va a ser la novela que va a escribir esa navegación con lujo de detalles, cómo se va transformando ese paisaje, la descripción de ese paisaje arbóreo, los pequeños habitantes que viven al lado y lado, esa fauna que está allí presente, de micos, de loros, y bueno, es la navegación, la historia de la navegación contada en esta novela con lujosos detalles, pues que es la navegación que el propio García Márquez desde el año 43 empezó a viajar por el río, siendo él un muchacho de 15, 16 años, al tener que viajar por el Magdalena a Puerto Salgari para luego de allí ir a estudiar en Zipaquirá. Pues esta novela también tiene todos un sentido autobiográfico y la autobiografía un sentido novelesco, que una se come la cola de la otra en mostrar esta dinámica tan rica y tan valiosa del río vivo del Magdalena, ¿no? Vamos narrando el río, lo vamos encontrando, describiendo sus creencias, su gente, su paisaje, su fauna. Es muy bello, si uno quiere mirar ese río, pues va uno de la mano de García Márquez. ¿Quién lo quiere leer? Yo, Sí. Bueno, qué bueno. me encanta. ¿Quién habla? Patricia, Bueno, Patricia sí. Argüelles. Bueno, Patricia, lea, por favor. Los días se le hacían fáciles sentado frente al barandal, viendo a los caimanes inmóviles asoleándose en los playones con las fauces abiertas para atrapar mariposas, viendo las bandadas de garzas asustadas que se alzaban de pronto los pantanos, los manatíes que amamantaban sus crías con sus grandes tetas maternales y sorprende a los pasajeros con sus llantos de mujer. En un mismo día vio pasar flotando 3 cuerpos humanos, hinchados y verdes, con varios gallinazos encima. Pasaron primero los cuerpos de 2 hombres, uno de ellos sin cabeza, y después el de una niña de pocos años, cuyos cabellos de medusa se fueron ondulando en la estela del buque. Nunca supo porque nunca se sabía si eran víctimas del cólera o de la guerra.
tremendo, muy bien leído también. Es una delicia cuando se siente esa poética, ¿no? Tan distinguible en la obra de García Márquez, donde él va describiendo el paisaje, pero no es un paisaje anodino, eso no es un paisaje simplemente contemplación, sino es un paisaje descriptivo de la fauna, con elementos de lo mítico, pero al mismo tiempo con un paisaje colmado también de hechos insólitos, de hechos dramáticos más bien, de hechos de la violencia, de hechos de la muerte, ¿no? Es, es esa como contradicción y esa paradoja en que va describiendo, digamos, la fuerza de ese paisaje, pero también la presencia de la violencia, la presencia de la muerte, de una muerte que está allí presente y que no se sabe si es de la guerra o de las grandes enfermedades, ¿no? Pasaje, yo diría que eterno, siempre presente, siempre actual en la vida del río Magdalena. Muy bello ese texto y muy dramático también, que una novela que ha sido presentada en muchos momentos como pues la historia de amor y demás, pero en ella ahí yo diría un pesimismo, si no digamos un realismo muy fuerte en la narrativa de García Márquez, de tremendamente conmovido por la violencia, por la muerte que asoma en el río, o sea, con esa imagen tan poética de la niña cuyos cabezos de medusas se fueron ondulando en la estela del buque, ¿no? Hay una poesía dramática de la presencia inequívoca de la muerte en el Magdalena. Veamos este otro texto que leídos así, compartido con ustedes, fíjense cómo se disfrutan, cómo vamos encontrando aspectos muy ricos en la dinámica y las características propias del Magdalena. ¿Quién lo quiere leer? Alma Porto, que es de nuestro equipo. Es lo poco que nos va quedando del río, dijo el capitán. Florentina Ariza, en efecto, estaba sorprendida de los cambios y no estaría más al día siguiente, cuando la navegación se hizo más difícil y se dio cuenta de que el río padre de la Magdalena, uno de los grandes del mundo, era solo una ilusión de la vida. El capitán samaritano les explicó cómo la deforestación irracional había acabado con el río en 50 años. Las canteras de los buques habían devorado la selva enmarañada de árboles colosales que Florentino Ariza sintió como una opresión en su primer viaje. Fermina Daza no veía los animales de su sueño. Los cazadores de pieles de las tenerías de Nueva Orleans habían exterminado los animales que se hacían los muertos con las fauces abiertas durante horas y horas en los barrancos de la orilla para sorprender a las mariposas. Los loros con sus algarabías y los gritos con sus gritos de locos se habían ido muriendo a medida que se les acababan las colonias. Los manatíes de grandes tetas de madre que amamantaban a sus crías y lloraban con voces de mujer desolada y de clarones eran una especie extinguida por las balas blindadas de los cazadores de placer. De nuevo el texto con un aspecto bien interesante en la narrativa de esta novela, es que la sitúa en dos momentos del río Magdalena. Cuando viajó de joven, como lo hizo el mismo García Márquez, uno encuentra esa concomitancia permanente de la autobiografía desdoblada en los otros personajes, pero Florentino Ariza tiene dos momentos en el río, ¿no? Cuando viaja de joven, que ve un río, y cuando ya al final de su, digamos, de ya estando mayor, en su encuentro con su amor de siempre, Fermina Daza, pues el río ya es otro. Y entonces aquí en este texto en particular y en la novela en general es el río en dos momentos, de cómo un río durante unos años fue transformándose y deteriorándose en sus condiciones de la fauna, de esa selva enmarañada de árboles colosales que, pues que la fue acabando esa deforestación irracional, dice literalmente el texto,
en la furiosa y casi que enferma práctica de los cazadores que eh, ahora hay unos criaderos, pero que prácticamente extinguieron tanto a los caimanes como a los manatíes que eran tan presentes en el río. En fin, es de nuevo la voz de grito del narrador que va contando una dramática situación ambiental que tiene el río, ¿no? La obsesión de los que él llama, claro, los cazadores de placer. Es entonces en medio de este panorama que el amor surge como la experiencia de lo vital, de lo de siempre, eh, que iremos a ver ahora, pero no nos olvidemos que el amor en los tiempos del cólera es un grito de demanda a la crisis profunda del río, en muchos momentos azotada por la violencia y por su crisis, digamos, por su impronta de poner en crisis la dinámica ambiental del río. Eso es un tema actual, es un tema del día de hoy, ¿no? Frente a muchas prácticas que se siguen haciendo en el río y que lo siguen afectando, ¿no? Aquí también con una especial dramatismo, lo que significa digamos, la muerte o la cacería feroz de, de los animales del río. Veamos entonces este otro texto. El río se volvió turbio y se fue haciendo cada vez más estrecho. Y en vez de la maraña de árboles colosales que había asombrado a Florentino Ariza en su primer viaje, había llanuras calcinadas, desecho de selvas enteras devorados por las calderas de los buques, escombros de pueblos abandonados de Dios, cuyas calles continuaban inundadas aún en la época más cruel de la sequía. Por la noche no los despertaban los cantos de sirena de los manatíes en los playones, sino la tufarada nauseabunda de los muertos que pasaban flotando hacia el mar, pues ya no había guerra ni peste, pero los cuerpos hinchados seguían pasando. El capitán fue sobrio por una vez. Tenemos órdenes de decir a los pasajeros que son ahogados accidentales. Sí, tremendo texto. Y también, Patricia, de nuevo la insistencia, ¿no? Digamos, este libro, repito, en medio de la eternidad planteada del amor, que es como la respuesta a una dinámica histórica que está encebada, llamémoslo así, a desforestar la selva, a calcinar las llanuras, pues a ser abandonada y donde también pues los animales y la fauna están allí en peligro y sobre todo la muerte siempre presente, siempre allí a esa voz dramática la ponen en voz del capitán. Tenemos órdenes de decir a los pasajeros que son ahogados accidentales, ¿no? Ahora fíjense la polémica actual que se habla en diferenciar si es masacres o asesinatos colectivos. Allí hay una diferencia no solo lingüística, sino cómo es que estamos encarando, ¿no?, la violencia frente a las masacres que vuelven una y mil veces, ¿no? Aquí es el narrador con una conciencia política, con un compromiso con la vida, con los grupos humanos, donde la violencia está presente muy fuerte en el río Magdalena, ¿no? Eh, Allí, digamos, me parece a mí magistral la narrativa de esta novela que es la gran violencia, la presencia de la muerte, la presencia de la enfermedad, que ahora sí que la sentimos presente cuando la vivimos en la epidemia del COVID, pero frente a ella y frente a la muerte, el amor, ¿no? El amor como la eternidad, como vamos a ver ahora, como lo que para la vida nos hace eternos, como rescate de esta condición trágica tremenda, ¿no? El libro es como, se construye prácticamente sobre una tragedia griega, que tanto le gustaban a García Márquez. Sigamos entonces, el libro sin duda tiene múltiples referencias al Magdalena, a este viaje
prácticamente se lleva a la eternidad, como vamos a ver hasta el final de la novela y hasta la eternidad, repito. Entonces es prolífico en textos hermosos, con una carga poética enorme, con un sentido trágico, pero también con, con la eternidad que ofrece el amor, con una belleza poética profunda, ¿no? Entonces leamos este otro texto. Poco después de que pasaron frente a la población de Calamar, que apenas unos años antes tenía una fiesta perpetua y ahora era un puerto en ruina de calle desolada. El único ser que se vio desde el buque fue una mujer vestida de blanco que hacía señas con un pañuelo. Fermina Daza no entendió por qué no la recogen si parecía tan afligida, pero el capitán le explicó que era la aparición de una ahogada que hacía señas de engaño para desviar los buques hacia los peligrosos remolinos de la otra orilla. Sí, qué bello texto, porque también García Márquez no abandona su narrativa mítica, sus personajes fantásticos, esos seres que también han construido la civilización del río, como la Llorona, como la Patasola, como la Madremonte, como el hombre Caimán. El río Magdalena es un río de civilización, es un río de pueblos que van construyendo y van ocupando las orillas del río, cargadas de historia, de memoria, y eso hace de esta novela una experiencia muy bella de geografía, igual que lo que pudimos apreciar en el general en su laberinto, ¿no? El recorrer el río es como un repaso, ¿no? De hecho, la palabra repaso es muy bella, ¿no? Entendimos muy mal en el colegio, ¿no? El que tiene que repasar es el estudiante mediocre, ¿no? Pero lo que podemos rescatar de esa palabra que repasar es volver a pasar, ¿no? Y eso es lo que hace, lo que permite el viaje por la navegación por el Magdalena, volver a pasar por ese país, pasar revista por ese país, y vamos a verlo en otros ejemplos aquí, ubicado en Calamar, ese punto mágico del río. No sé si los que están aquí escuchando la charla, algunos la conocerán, otros no. El libro es también en uno y otro que venimos hablando, digamos, una invitación a recorrer esa geografía, ¿no? Digamos, allá en Honda una vez una señora de, de precisamente de Barranquilla me sorprendió, dijo, pero ¿qué hace un museo del río en Honda si el río es de los barranquilleros, está en Barranquilla? Y eso me permite decirles eh, que eso me dio como la certeza de que a veces creemos que solo estamos en nuestro lugar, pero lo bello del río es que tiene ese larguísimo recorrido por todo el país. Como decía al principio, el río es andino y caribeño, y el río es múltiple, múltiple en sus numerosísimos centenar de pueblos con sus historias, sus memorias, sus mitos, como este pues de Calamar, un punto clave en el río Magdalena porque es la esquina, un pueblo que mira al mar y un río, perdón, y un pueblo que es la esquina donde se dividen los dos brazos del Magdalena para llegar a Cartagena o el brazo mayor a Barranquilla, y el paso de Cartagena pues es el canal del dique, ¿no? Que luego va también ahí, va a tener un tren. Entonces, que conecta Calamar con Cartagena. Cartagena tenía que vivir del río Magdalena y por eso construye un tren, ha construido el canal del dique, la conexión necesaria del país con el río y todo el papel que juegan los pueblos del río se muestran en estas novelas describiendo muchos lugares. Creo que uno puede construir ese mapa, así como hemos construido el mapa de todo el Caribe a partir de los personajes que asisten a los funerales y que van desde el río Sinú, que van desde el río San Jorge, que van desde el Magdalena, pues entonces también tenemos una cantidad de pueblos, ¿no? De poblaciones que nos las va describiendo como este bello texto con ese elemento mítico y narrativo de este personaje allí que se aparece ahí en la esquina de Calamar. De nuevo otro texto, ¿no? Bueno, el buque salió de la bahía, se metió por caños invisibles y ciénegas salpicadas por las luces ondulantes de los pescadores, y resolvió por fin a pleno pulmón
en el aire libre del río Grande de la Magdalena. Lo malo, le dijo el tío, es que sin navegación fluvial no hay amor. El sueño de otros viajes futuros con Florentino Ariza se alzó en el horizonte. Viajes locos, sin tantos bailes, sin compromisos sociales, viajes de amor. Muy bien, sin tantos baúles, ¿no? Sin tantos. Vamos a ese texto tan bello que va a ser definitivo. Por ahí está. Leámoslo de nuevo, ¿no? El buque salió de la bahía y se metió por los caños invisibles y ciénagas salpicadas por las luces ondulantes de los pescadores y resolló por fin a pleno pulmón en el aire libre del río Grande de la Magdalena. Una descripción plena de paisaje, de la navegación, de la conexión río-ciénaga, para mostrarnos en tres renglones esa insondable paisaje y grande que ofrece la Magdalena. Lo malo, le dijo el tío, es que sin navegación fluvial no hay amor. Qué texto tan bello también de lo que hemos ido señalando, que frente al tema de la violencia y de la muerte, esa también navegación es la que nos permite en ese viaje las posibilidades del amor. Esta frase me encantaría de pronto ubicarla ya en el museo en alguna parte. Sin navegación fluvial no hay amor, ¿no? Le da toda esa experiencia maravillosa del viaje y del encuentro que luego vamos a ver entre los dos personajes de la novela. Para terminar con este que insiste en esa misma idea, ¿no? El sueño de otros viajes futuros con Florentino Ariza se alzó en el horizonte, ¿no? Es la utopía del amor. Viajes locos, y eso que es como la enseñanza, a veces que uno está cargado de muchos y el desapego eh, frente a la libertad del amor, ¿no? Viajes locos, sin tantos baúles, sin compromisos sociales, viajes de amor, ¿no? Yo creo que este es un legado maravilloso de poesía, de esperanzador del amor en medio de la esperanza de ese paisaje, de esa naturaleza herida, de esa violencia, pero a pesar de eso, en el horizonte está la locura, la libertad de irse con pocas cosas, el gusto de, y la pasión de los viajes de amor. Muy bello texto. El último texto en el que quiero, digamos, resaltar es el texto autobiográfico en el 2002, Vivir para contarla, ¿no? Con ese muy bello texto de demostrar que para contar hay que vivir de manera plena, ya es la gran sentencia desde su propio título, y vamos a ver que desde allí, de nuevo, García Márquez nos va a introducir en su primera parte de su memoria lo que significó el tema del río en su propia vida, que ya la hemos visto como en cuerpo ajeno, llamémoslo así, en el general, y luego en la memoria combinada de sus padres y de sus abuelos en los tiempos del cólera. Vamos a ver él de nuevo en su propia autobiografía qué es lo que ha significado el río Magdalena. A ver quién lo quiere leer. Patricia. El 19 de enero de 1961, un amigo me llamó por teléfono en México para contarme que el vapor David Arango se había incendiado y convertido en ceniza en el puerto de Maganguí. Yo colgué el teléfono con la impresión horrible de que aquel día se había acabado mi juventud y que todo lo último que quedaba de nuestro río de nostalgias se había ido al carajo. Sí, también de nuevo, pues ya es la voz biográfica, autobiográfica de un momento histórico paradigmático, digamos, un corte en la historia de la navegación del río que el David Arango
de la naviera colombiana, cuyo gerente había sido David Arango y ahora tenía su nombre el buque insignia, digamos, de la navegación del río, el buque icónico, el buque, digamos, en toda su esplendor del desarrollo tecnológico, el buque que también va a trasladar con 500 toneladas de productos de exportación e importación, con los lujos de la época ya de los años, de finales de los años 50 y principios del 60. En fin, el buque en que muchas personas he yo conocido que viajaron allí, donde también eran viajes de placer, viajes de comercio, el desarrollo económico marcada por la navegación del río, pues el David Arango en el que en el año 40 empezó a navegar en él, García Márquez, pues marca la memoria y la huella de esta impronta en el río que fue la navegación, el comercio, el turismo, el desarrollo de modernidad de país en, en estos barcos y en lo que significó el río. Entonces, pues esto es fíjese que también la novela está y en su autobiografía marcantes, destacando marcantes históricos que son capaces de contar lo que significó el Magdalena, y lo dice muy bello García Márquez en este texto, ¿no? Ese David Arango no se sabe muy bien por qué, digamos, las amarraduras se perdieron allí en el puerto de Magangué, donde él muy bellamente va a decir o va a contar, ¿no? De allí donde nació su mujer y su esposa, que hace muy poco pues murió, ¿no? Mercedes, y nació allí en Magangué, ¿no? Entonces, la muerte de David Arango, su incendio, como se incendiaron muchos y se encallaron muchos otros, es casi que el partir de aguas del decaimiento ya en la segunda mitad, el inicio de la segunda mitad del siglo XX de la navegación por el río Magdalena. Yo colgué el teléfono con la impresión horrible de que aquel día se había acabado mi juventud y que todo lo último que quedaba de nuestro río de nostalgias se iba al carajo. O sea, es la afirmación maravillosa, tajante, que ese río, por cierto, así, el río de la nostalgia, muy fuerte en las memorias de García Márquez, pues ya era un río que se había ido, ya era un río que digamos su juventud y lo que significó eso para muchos de Colombia, pues ya se había ido al carajo, ¿no? Es casi como que entre el desaliento y una gran etapa de lo que allí había ocurrido, ¿no? Entonces, en algunas otras referencias, pues él nos va a hablar también de ese momento y que cuando él no sé si la tengo allí, ahora miramos, pero García Márquez pues va a decir que, pues que, que lo único que él quisiera lo dice en este texto periodístico del año 81, lo único que él quisiera para volver a ser niño o estar en su juventud es navegar por el río Magdalena, ¿no? Entonces, pues veamos este otro texto. Bueno, Catherine. Hoy el río Magdalena está muerto, con sus aguas podridas y sus animales extinguidos. Los trabajos de recuperación de que tanto han hablado los gobiernos sucesivos que nada han hecho requerirían la siembra técnica de unos 60 millones de árboles en un 90% de las tierras de propiedad privada, cuyos dueños tendrían que renunciar por el solo amor a la patria al 90% de sus ingresos actuales. Bien, es un texto, una sentencia, casi que un mandado que solicita de forma tajante el narrador, el escritor García Márquez, frente a ese río agonizante, a ese río que se extingue su fauna, a que se extingue su flora, su vegetación, y da cifras, ¿no? De la cantidad de árboles, de la cantidad de tierra que habrá que dedicarle y que está en manos privadas a reforestar, a volver a
recuperar el río en, en los ingresos de los grandes ricos del país. Ese es un llamado eh, potente a una responsabilidad del río. En estos días escuché una charla muy interesante entre el director de la Universidad de los Andes, que ha liderado una postura muy rica de pensamiento y de compromiso de país, en conversación con el padre jesuita Francisco de Rú, el presidente de la Mesa de Verdad y Justicia, que fue durante muchos años, 15 años trabajó en el Magdalena Medio, y allí también había ese llamado que ya lo había hecho García Márquez hace 18 años, de la necesidad de sensibilizar digamos, a los grupos pudientes del país en la recuperación del río, en la necesidad de la reforestación, en la necesidad de apostarle de manera, con un compromiso social y económico al río Magdalena, porque lo que ocurre ahora, las inundaciones que parecieran ser naturales, es un hecho social, es un hecho económico, es un hecho político, que las grandes haciendas del Bajo Magdalena cierran los caños que comunican el río con las ciénagas, y por lo tanto abriendo en apoyo con ejércitos privados, ampliando las fronteras ganaderas y negándole la posibilidad que el río desarrolle su círculo natural de vasos comunicantes entre río y ciénaga. Este creo que es un llamado muy interesante, muy actual, muy de que el tema ambiental no es un problema de clima, sino es un problema. El río siempre es bimodal, tiempos de sequía, tiempos de lluvia, es su ciclo natural. El problema no es ambiental, sino el problema es social, el problema político, el problema es económico, y allí, digamos, casi que García Márquez hace un mandato de la necesidad de ese compromiso del río, y también eso me parece muy importante como legado del escritor, ¿no? Es una literatura de la ficción, una literatura del amor, una literatura donde también ponen el dedo de la llaga de la problemática ambiental, de la problemática, digamos, social, en la que el río también tiene allí un lugar protagónico. Leamos este otro texto que ya casi estamos terminando, ¿no? En lugar de la algarabía de los loros y el escándalo de los micos invisibles que en otro tiempo aumentaban el bochorno del mediodía, solo quedaba el vasto silencio de la tierra arrasada. Por lo único que quisiera volver a ser a niño es para viajar otra vez en un buque por el río Magdalena. Sí, ya lo había señalado antes, muy bien. Fíjense, ese escándalo de la naturaleza, de loros y micos, pues ahí, digamos, en la novela y en su biografía, pero que ya la hemos visto en épocas, ubicada en Bolívar, y luego también en el en la época del siglo XIX y en las épocas del cólera, en los tiempos del cólera, pues un tema dramático, digamos, muy pesimista, muy de llamada la atención, ¿no? Toda esa algarabía, pues ahora solo quedaba el vasto silencio de la tierra arrasada. Eso me parece, pues, muy fuerte, muy conmovedor, muy inquietante, pero sobre todo yo creo que es una gran responsabilidad en ese legado de la obra y de sus memorias de García Márquez frente a esa responsabilidad que tenemos ante la naturaleza, ante el paisaje, ante los animales. Por eso el río Magdalena se convierte en un lugar de reflexión y de responsabilidad de todos los colombianos. Si bien es el lugar para todas las narrativas, ricas en diversidad, en gente que hemos hablado, en pueblos, pues también es el río que nos permite imaginar en él la posibilidad de reconstruir, de tejer un nuevo país, unos nuevos escenarios, que es el llamado ahora de muchas otras personas, es el llamado que hace Wade Davis en su nuevo libro, que es precisamente sobre el Magdalena, y que
tuvimos la oportunidad de conversar mucho con él allá desde Honda. Es el llamado del amor, que pareciera que fuera algo superficial o algo como que no tiene que ver con nuestra realidad, pero es el amor a la vida, el respeto al otro, lo único que nos puede, digamos, ubicar en una mejor situación frente a nuestra capacidad de arrasar, de destruir, de la violencia, de los muertos. Es un llamado, yo diría que desesperado, ¿no? Muy pesimista. Yo creo ser un poco más optimista pensándolo, digamos, desde otra perspectiva, pero porque también el río está muy vivo. Quiero señalarle a los que nos escuchan, también el río, si bien tiene esta pesadilla de la violencia y digamos de la crisis ambiental a la que la hemos sometido, pues el río también nos ha mostrado su capacidad de resiliencia, su capacidad de seguir fluyendo, el río siempre naciendo. Esa es la emoción que uno llega ya al páramo a donde él está allá en su laguna naciendo. Es el río que a pesar de tantos desechos industriales vuelve y se renueva. Es ese río que muere entregando sus aguas al Caribe allí en Barranquilla y sin embargo sigue naciendo al mismo. Es el ciclo de la vida, una gran metáfora para pensar a Colombia, para construirnos como él nos ha tejido, la nación ha sido tejida a través del río, donde todas las estructuras político-administrativas eh, se han colocado, se han ubicado a las orillas del río Magdalena. Es como una gran cremallera, digamos, una gran sutura a la que tenemos que volver y sanar, y ese es el gran proyecto de paz de país que necesitamos, ¿no? Por lo único que quisiera volver a ser niño, como su nostalgia de ese pasado que fue, es para viajar otra vez en un buque por el río Magdalena. Catherine, quisiera saber si hay alguna pregunta, si tenemos un tiempo de poder escuchar a algunos de los que han asistido. Les recomiendo, por supuesto, la lectura maravillosa de estos 3 últimos textos y esa biblioteca del río que ya señalaba al principio, que nos habla de una narrativa muy interesante del Magdalena. Gracias, Germán. Como lo habíamos intuido, este ejercicio nos lleva de nuevo a los libros, ¿no? A volver a releer. Comentaba con mi equipo de trabajo que a veces uno se olvida de esos fragmentos que simplemente lo trasladan a uno y lo invitan a uno a reflexionar y mirar la obra de García Márquez desde otra perspectiva, ¿no? Realmente no hay preguntas en el chat. Creo que solo tenemos comentarios de felicitaciones y de agradecimientos por abrir este espacio a las lecturas en voz alta, que es un ejercicio también muy interesante. Y espero que pronto podamos coincidir para que hablemos también de ese río como patrimonio, que también nos invita a valorarlo, a mirarlo como nuestro, no solamente de Barranquilla, como lo mencionaba la señora, sino como algo nuestro, como algo propio y poder valorarlo, voltear la mirada al río es también una invitación a cuidarlo desde lo ambiental, desde lo patrimonial, desde lo histórico. Te agradezco muchísimo y bueno, gracias a todos los que se conectaron en Webex y en Facebook, que también tuvimos personas conectadas, y que tengan un feliz resto de tarde. Gracias, Germán. Bueno, no, a ti, como que tú decías, como destaca que el río nos ha enseñado que el patrimonio es eso, un patrimonio en movimiento. Yo creo que nos transforma nuestra idea de un patrimonio inmóvil, inmueble, de cosas fijas, ¿no? El río nos ha mostrado eso, el río siempre cambiante, siempre en transformación, siempre renaciendo, construyendo nuevos paisajes, nuevas realidades culturales. Así tiene que ser nuestra sociedad y la vitalidad que el río, a pesar de las dificultades, siempre están haciendo allá en la altura del páramo
de las papas. Pues a ti muchísimas gracias, a las personas que han escuchado la charla, la reflexión, invitar a volver sobre estas narrativas que es la de García Márquez, pero que es la de muchísimos otros escritores, pensando en Río Spence y leyendo sobre el libro. Invito a viajar por el río Magdalena, que es una experiencia maravillosa. Es también una manera de viajar por Colombia. Muchas gracias a todos.